Sí, Hola, buen día. Bienvenido nuevamente, nueva edición, jueves más por la mañana. En este caso, también tenemos una sesión marca parcialmente nuestra de la casa. Nos hablará la doctora Alba Moedano de lo que es un ejemplo del trabajo conjunto. Tuve la suerte de participar en este proyecto cuando nació, cuando vio la luz. Y como he dicho, es un ejemplo de que trabajando dos servicios juntos en pro del paciente se pueden lograr muchas cosas. Y se enfoca básicamente en optimizar ese paciente mayor, con comorbilidad, complejo, cuando se plantea llevarlo a una intervención quirúrgica. O sea que recordaros el QR, por favor, y adelante a la colección. muchas gracias por la presentación. Bueno, ya lo iré diciendo a lo largo de la sesión, pero realmente no es un trabajo solo en conjunto de cirujanos con internistas, sino que es un trabajo un poco de todos, ¿vale? Eh, vale. Bueno, este es el índice en el que he basado mi sesión. Primero haré una introducción sobre la importancia de la optimización prequirúrgica. Hablaré luego un poco de la organización del área del paciente quirúrgico complejo en nuestro hospital, cómo se ha llevado a cabo. Daré unos datos del comité y finalizaré con las conclusiones. Cada año se realizan millones de procedimientos quirúrgicos en el mundo y el avance de la investigación y la tecnología médica ha conllevado que se realicen cirugías más seguras, pero a la vez más complejas. El envejecimiento de la población es un fenómeno global que ha conllevado un aumento significativo de enfermedades crónicas y comorbilidad. Existen diversos estudios en los que definen que pacientes de más de 65 años tienen una tasa mayor de complicaciones perioperatorias, sobre todo aquellos que tienen dos o más comorbilidades. Según la Organización Mundial de la Salud, las personas de más de 60 años se duplicarán en los próximos 30 años, lo que supone un desafío creciente para los sistemas de salud pública. De ahí surge la importancia de una buena optimización prequirúrgica. Aquellos pacientes, ¿no?, que se les plantea unas intervenciones más complejas o al menos se les plantea, aunque no se lleven a cabo, más sumado al envejecimiento de la población, pues puede producir que haya más comorbilidades y por lo tanto más complicaciones y riesgos quirúrgicos. Una buena optimización prequirúrgica llevará a cabo que se evalúe mejor el estado de salud del paciente, se determine el riesgo quirúrgico y se planifique el manejo perioperatorio. Como los pacientes son más complejos, es bastante importante que el manejo prequirúrgico se realice de forma multidisciplinar, integrando los conocimientos de diferentes especialistas, ya sean medicina interna, anestesistas, los quirúrgicos, cardiología si es necesario por algún riesgo específico. Y de esa forma evaluamos de forma global el riesgo y coordinamos entre todos para disminuir estos riesgos y llevar a cabo una cirugía más segura y con menos complicaciones. Hay estudios que han demostrado, bueno, son numerosos estudios que han demostrado que han disminuido la evaluación prequirúrgica, tanto suspensiones de quirófanos como la estancia hospitalaria, el coste sanitario, las complicaciones y la mortalidad. El problema reside en que principalmente en la falta de medios para llevarla a cabo, que no se lleve a cabo por esto. Por ello, parte de la importancia por la que presento este trabajo es porque para poder progresar y que haya más áreas de evaluación de paciente quirúrgico complejo debe ser comprendida por todos los especialistas y sobre todo por los gestores. Aunque no son muchos, cada vez hay más hospitales que han creado este área de paciente quirúrgico complejo. La idea es que primero lo valore el especialista, el cirujano, e intente seleccionar estos pacientes para poder llegar al circuito. La idea y el objetivo del área de paciente quirúrgico complejo es que se lleven los procedimientos quirúrgicos de la forma más segura posible, con el mayor grado de satisfacción para el paciente y con más seguridad, sobre todo. Entonces, para seleccionar a los pacientes, como digo, el cirujano los visita en la consulta y detecta, y hacemos una herramienta de doble selección. Por un lado, tenemos una herramienta sensible que se define cumpliendo dos de los tres criterios siguientes. En primer lugar, el ASA, que como sabéis es una escala de riesgo anestésico, que lo establecemos en el punto de 3, que serían aquellos pacientes que tienen limitación funcional, ya sea por alguna comorbilidad o más,
principalmente EPOC, insuficiencia cardíaca, enfermedad cardiovascular, ictus, obesidad mórbida, entre otros. Luego tenemos la fragilidad, que como sabéis es un estado en el que la reserva funcional del paciente disminuye en relación con la edad. Esto hace que ante factores estresantes pues tengan menos respuesta el organismo a actuar frente a ellos. Hay muchísimas escalas para evaluar esto. La que utilizamos nosotros en el comité es una de cribado que es bastante sencilla, tiene el punto positivo de que se puede realizar solo con la historia clínica, que es la Clinical Frailty Scale, que establecemos, para que veáis un poco, el punto 5 sería ligeramente frágil, que como veis son cosas que podemos obtener preguntando cómo es el día a día del paciente. La Sociedad Europea de Cardiología también establece que pacientes de más de 70 años que se van a someter a una cirugía de riesgo intermedio alto no cardiológica, se debe realizar cribado de fragilidad, pero tampoco estipula cuál es el mejor método para llevarlo a cabo. Y el otro criterio sería una intervención quirúrgica compleja. Aquí traigo una tabla en la que recoge algunas de las cirugías que se consideran de este calibre, ¿vale? Y como sabéis, el riesgo de una cirugía viene determinado también por otras cosas, como por ejemplo que sea programada o sea electiva, que la duración de ella, ¿vale? Y la experiencia del centro, entre otros. Y por supuesto lo del paciente, cómo está el paciente, que ya lo hemos valorado previamente. Una vez hemos utilizado la herramienta con más sensibilidad, emplearemos una con más especificidad para ver el riesgo quirúrgico como tal. Son muchísimas escalas que se han hecho a lo largo de la última década, que se hacen metaanálisis y evalúan tanto criterios médicos como de la cirugía en sí, pero ninguno de ellos utiliza biomarcadores. Nosotros empleamos una escala desarrollada por la American College of Surgeons que emplea 21 factores preoperatorios y tiene el beneficio de que el cirujano también puede un poco ajustar este riesgo dependiendo de su experiencia en la cirugía. Es un predictor para complicaciones tanto graves como generales a los 30 días, igual que la mortalidad. Y como veis, aquí hay un ejemplo en el que veis que no solo evalúa las complicaciones, sino también puede evaluar el riesgo de que tenga luego que necesitar un sociosanitario o algún soporte al alta, y de delirium y otras complicaciones menos graves y de readmisión. Entonces, una vez se pasa esta escala al paciente, lo que hace es que compara con pacientes medios. Entonces, cuando para complicaciones graves o mortalidad está superando la media, sería un criterio para presentar al comité. Una vez ya tenemos seleccionado estos pacientes, se comenta con la IPA de la unidad y nos cita con medicina interna, y desde esta semana también con anestesia para que se evalúe previamente a la evaluación del comité. Asimismo, si tiene la escala de cribado de la fragilidad positiva o tiene más de 70 años, también se deriva al geriatra. Y después de todo esto nos reunimos en el comité, que son los miércoles, para reunirnos entre todos y ver también el circuito tanto preoperatorio como posoperatorio. En cuanto a la evaluación por medicina interna, es de gran importancia porque conseguimos integrar todos los problemas del paciente mediante una historia clínica de exploración física, y en los casos que sea necesario se solicitan más pruebas complementarias. De forma dirigida hacemos una evaluación cardiovascular y pulmonar, tanto de enfermedades que ya padece el paciente como detectar algunas que puedan estar aún en vías de estudio o que aún no han sido detectadas. Y en función de lo que veamos, pues se piden pruebas funcionales, principalmente ecocardios y pruebas de función respiratoria. Asimismo, hacemos manejo de comorbilidades crónicas, sobre todo de aquellas enfermedades que pueden provocar mayores complicaciones en la cirugía. Pero no solo se hace una valoración de estos problemas, sino también en función de la cirugía, porque si va a ser una cirugía pues que igual va a sangrar más o alguna cosa, o que va a necesitar más sobrecarga de fluidos, igual, aunque el paciente esté estable de la insuficiencia cardíaca, pues igual tendremos que ajustar esto. Y por otra parte, la optimización de la medicación, tanto para optimizar los problemas que ya tenga el paciente como para evitar interacciones quirúrgicas y tratamientos redundantes. Por otra parte, hacemos una valoración funcional global. Son muchas escalas. Nosotros realmente lo hacemos con la historia clínica y en caso de precisar ya el geriatra las realiza como tal. Y en caso de que sea un paciente que funcionalmente haya empeorado, pues se puede sugerir derivar al circuito de rehabilitación. También se evalúa
al igual que los anestesistas, los factores de riesgo para hemorragia y tromboembólico, ya sea por historia previa, que tenga tratamientos predisponentes, y también se revisan analíticas previas o se solicitan en caso de no tener recientes para valorar el estado nutricional y de anemia. Y se derivan los circuitos ya sea de hematología o de nutrición. Os traigo un par de trabajos para demostrar la importancia de esta valoración prequirúrgica de forma multidisciplinar. Este es un trabajo que se recogen 4.500 pacientes a lo largo de 4 años y analiza el impacto de la optimización prequirúrgica de comorbilidades en pacientes sometidos a colectomía. Se revisan a los pacientes, aquí no establecen si es más por medicina interna o un comité multidisciplinar, y se demuestra que en los pacientes en los que se ha sometido a una optimización previa a la cirugía hay una menor tasa de complicaciones y también un menor coste. Por lo tanto, deja evidente que la importancia de una optimización previa a la cirugía. Este es un metaanálisis que recoge 14 estudios con más de 35.000 pacientes que evalúa el no realizar una optimización prequirúrgica con que lo evalúe un internista o bien un equipo multidisciplinar. Y también demuestra que hay una menor tasa de mortalidad y de tiempo de hospitalización, pero no obstante no hay diferencias en cuanto a las complicaciones ni en el reingreso a los 30 días. Una vez le presentamos al paciente en el comité, hacemos unas recomendaciones en cuanto a si es apto o no para la cirugía. Si no es apto, se realiza el circuito habitual. En caso de que sea optimizable, los diferentes especialistas que lo han evaluado solicitan las pruebas y en caso que sea apto, pues ya miraríamos el circuito posoperatorio. En cuanto al circuito posoperatorio, en el comité valoramos también en caso de si el paciente, el posoperatorio inmediato, todo ha ido bien, pues si puede ser una URPA normal o precisa de una REA, y bien si tiene alguna complicación, si sería tributario ingreso en UCI. Como ya veremos, esto no siempre es así porque a veces los pacientes evolucionan y no es lo mismo el paciente en el día 1 postquirúrgico que en el día 14. Pero bueno, la idea es esta. Y luego durante el posoperatorio en planta se hace valoración conjunta medicina interna con los cirujanos. En la revisión que hacemos diaria miramos el delirio o el de empeoramiento cognitivo con los factores predisponentes, ya sean farmacológicos, control del dolor, retirada de catéteres que no sean útiles, si hay alguna causa subyacente, alguna infección o alguna cosa, y también dependiendo, ¿no?, que a veces si tiene algún deterioro cognitivo previo, pues ya podemos preverlo y ajustar el tratamiento previo a que haga el delirio. El dolor agudo, aunque generalmente lo hacen más los cirujanos y los anestesistas en caso de que sea difícil control. Las complicaciones pulmonares se hace normalmente interconsulta ya prácticamente al ingreso con los rehabilitadores para incentivar la fisioterapia respiratoria y la movilización precoz y así disminuir también el riesgo de broncoaspiraciones o de atelectasis u otras alteraciones. El riesgo de caídas, mantener una adecuada nutrición. Muchos de estos pacientes durante el ingreso se desnutren y ya, si lo hemos detectado previo a la cirugía, pues ya se hace directamente interconsulta con los nutricionistas para continuar su suplementación. La prevención de las infecciones de orina, que son muy frecuentes, sobre todo pacientes que se coloca un sondaje y no nos recordamos de retirarlo. El deterioro funcional, que como ya digo, los rehabilitadores ya están al tanto. Y la prevención y cuidados de las úlceras por decúbito, que es sobre todo por parte de enfermería. Entonces, una vez hemos formado el comité, hemos evaluado un poco la calidad de ¿no? Las decisiones que hemos tomado si han sido acertadas. Hemos evaluado a los pacientes que se han presentado hasta abril del 2025, que han sido un total de 134 pacientes con una edad media de casi 73 años y de predominio masculino. Los servicios que más presentan son los de cirugía general, prácticamente más de la mitad, y sobre todo de hepatobilio pancreático. Como vemos en esta gráfica, conforme han pasado los años, han ido evaluando más pacientes. De los 134 pacientes evaluados, 98 fueron operables y 35 no. A tener en cuenta que de estos 35 que se decidieron operar, tuvieron una supervivencia de 12 meses, pero solo el 50% de ellos fallecieron por la patología que les llevó a ser presentados al comité. El otro 50% fue por patologías que tenían ellos ya de base. En cuanto al motivo de presentación, principalmente fue por comorbilidad, el 58,2% por cúmulo de patologías y un 21,6% por alguna patología específica de importante gravedad que le condiciona estar en el comité, ¿vale? Principalmente respiratoria y cardíaca.
Evaluamos el impacto de las variables médicas sobre la operabilidad, detectando de forma significativamente estadística la edad de más de 75,5 años, un clinical failure score de más de 3, grado de dependencia y la disnea. Curiosamente, la diabetes también nos dio estadísticamente significativo, pero un poco que no se entiende muy bien porque los pacientes operados tienen más diabetes que los que no, pero bueno, ahí está el dato. Entonces, en los pacientes que eran operables, finalmente se operaron 76 con una edad media similar y también de predominio masculino, con un IMC de 27,5. Y en cuanto a fragilidad, pues se detectaba una fragilidad leve en más del 30,3% de los casos. En cuanto al grado de dificultad quirúrgica, como es lógico para ser presentados a este comité, muchos lo tenían, ¿vale? De las que más se realizan es a nivel, como he dicho, hepatobilio, ya sean resecciones hepáticas de PCs, pero también a nivel de resecciones colónicas, entre otras. Y después del comité me ha parecido curioso destacar que se ha modificado la indicación quirúrgica en un 15,7% de los casos. Esto no quiere decir que se ha decidido después no operar, sino que se ha cambiado, pues igual en vez de una cirugía robótica se ha decidido abierta o se ha decidido algo un poco menos invasivo. La escala Clavendino, para que no los conozcáis, es una escala de el grado de gravedad de las complicaciones quirúrgicas, estableciendo en 3 aquellas que necesitan una intervención quirúrgica endoscópica o radiológica. 3A sería que no necesita anestesia general y 3B que sí. Y vemos que presenten una complicación grave de 3 o más, es solo un 15,8%, que revisando un poco la bibliografía, la verdad es que es un poco menos que lo que está publicado. El reingreso a los 30 días es del 15,8 y el ingreso en UCI de 9,2. Entonces, claro, la escala de Clavien-Dindo está muy bien para detectar qué complicación más grave ha tenido, pero no las complicaciones en global. Para esto se desarrolló el CCI, que es una escala calculadora que según las complicaciones de Clavien-Dindo se evalúa. Como vemos, si por ejemplo tenemos un paciente que presenta 3 complicaciones, pero no de gran gravedad, de grado 2, tendría un índice de 36,2, pero en cambio si tuviéramos solo una de 3B que ya necesita anestesia general, tendría un riesgo al menos de unas complicaciones menores. Por lo tanto, también es algo a destacar de la comorbilidad que ha presentado el paciente. Entonces, las variables significativas antes del comité, como ya he mencionado, es la edad, la fragilidad, la dependencia y la disnea, y también analizamos tras la cirugía, pero ninguna fue significativamente estadística. En cuanto a la optimización prequirúrgica, un 60% de nuestros pacientes fueron optimizados durante la valoración por los diferentes especialistas, principalmente prehabilitación, ya sea física o respiratoria, pero también a nivel nutricional, de anemia o de comorbilidades de VAS. En cuanto a la prehabilitación, bueno, nos planteamos si alguna de estas variables suponía un mejor pronóstico de los pacientes, viendo que la prehabilitación aquellos pacientes que tenían un NS-KIP de más de 25, de complicaciones de más de un 25% que realizaban prehabilitación, el riesgo era similar a aquellos pacientes que no tenían un NS-KIP de más de 25. Por lo tanto, esto es algo a tener en cuenta en nuestros pacientes. Como conclusiones, identificar a los pacientes que se benefician de una evaluación más integral es una tarea difícil, siendo una labor de todos los especialistas. El internista desempeña un rol esencial en la optimización prequirúrgica, ya que su intervención integral permite reducir la morbilidad y la mortalidad perioperatoria, especialmente pacientes de edad avanzada y con múltiples comorbilidades. La evaluación multidisciplinar parece tener un impacto positivo con un enfoque global del paciente y una mejoría de los resultados posoperatorios, disminuyendo la mortalidad y las complicaciones, además de optimizar el uso de recursos sanitarios. Y eso es todo. Gracias. Es un trabajo en desarrollo. En primer lugar, como he dicho algo también, queremos agradecer a todos los especialistas que han pasado, están colaborando en este proyecto, que la verdad es que es un proyecto bastante ambicioso, pero que creo que da frutos. Lo que quería comentar es que nosotros un poquito, como Mio Verde Cataluña, estamos abriendo camino en este área porque actualmente solo hay 2
centros, nosotros y el hospital de Broggi, que tienen realmente un área del paciente quirúrgico complejo. Y estamos haciendo un poquito por hincapié para que más centros lo desarrollen, con lo cual los criterios y la forma de evaluar los pacientes es una herramienta en desarrollo. Nosotros hemos migrado, como decía Alba, esta herramienta de doble filtro para seleccionar a los pacientes, porque obviamente no todo paciente necesita una evaluación en un comité como este. Y lo curioso es que después de tener una N ya bastante importante, hemos visto que, bueno, pues que los datos nos dan un poquito la razón. En ese KEEP, que es esta evaluación, que lo bueno es que solo tiene en cuenta elementos preoperatorios. El PPOSUM, por ejemplo, tiene cosas de intra o de cosas que se pueden hacer incluso en el postoperatorio, pero esta es una herramienta preoperatoria. Y cuando realmente miramos estos pacientes que vemos que están más a riesgo, lo que decía algo que no sé si se ha entendido muy bien, hay un punto de corte en esta escala, por ejemplo, las complicaciones serias que lo hemos visto nosotros en nuestros datos, que es con pacientes que tienen un riesgo de complicaciones, esto con la evaluación preoperatoria mayor de 25,8, si no me equivoco. Pues estos pacientes a nivel real, cuando miramos las complicaciones reales postoperatorias, realmente se nos complican más. Y lo que queríamos ver, que son las últimas diapositivas, era, vale, pues todas estas cosas que hacemos, la rehabilitación, intervenciones cardiológicas, hay un montón de cosas, hay un listado enorme de intervenciones que se hacen en el preoperatorio, si hay alguna que realmente tiene un impacto. Y cuando estamos mirando literalmente solo estos pacientes a riesgo de que desarrollen complicaciones serias, el hecho de hacer una rehabilitación estándar con los compañeros de rehabilitación hace que este grupito de pacientes de tener un riesgo alto real de complicaciones, no un riesgo, sino unas complicaciones reales altas, que baje al, digamos, que cambie de categoría, que sea igual a los pacientes que ya sabíamos con la evaluación que tenían un riesgo bajo de complicaciones, con lo cual el sistema, el circuito, nosotros creemos que funciona, que todavía se necesitan más datos, que creo que aunque nosotros tenemos, lo que decía Alba, un poquito, tenemos casi un 70% de pacientes de cirugía general, que las puertas están abiertas a todas las especialidades quirúrgicas que quieren, y que quieren participar, y obviamente el papel del comité no es ni de un tribunal ni nada de esto, sino ofrecer un apoyo. Entonces, no sé si os habéis fijado, aproximadamente un 75% de los pacientes que eran operables realmente se han operado, y pocos es porque todavía no ha llegado la fecha de cirugía. Una vez evaluado el paciente, el papel del comité también es ofrecer apoyo al cirujano que lo ve en consulta, y muchos pacientes, una vez explicados los riesgos, los pros y contras, a pesar de un aviso favorable, sabiendo los riesgos de complicaciones correctamente evaluados por el comité, pues los pacientes han decidido que prefieren no operarse. Eso también es un dato a tener en cuenta. Y nada más, si tenéis preguntas o dudas o comentarios. M'ha agradat molt la presentació i molt interessant el projecte. En quanta antelació demaneu la rehabilitació? Ho dic perquè, clar, suposo que he vist que posava 3 mesos i dic, home, de vegades, doncs, si hi ha una preferència més, en quant de temps? No, a ver, nosotros, en primer lugar, hay una cosa que nosotros necesitamos una semana, una vez se pida la evaluación, para poder realmente llegar a la presentación del comité, porque en esta semana lo vista el anestesista, geriatra y internista, y ellos pues a lo mejor piden pruebas, necesita un poquito de tiempo para esto. Si se puede hacer una rehabilitación estándar, lo que decía de los 3 meses es sobre todo centrado a pacientes que pueden esperar, no es el caso de vasculares, por ejemplo, los pacientes con cáncer que están pendientes de quimio, es bueno presentarlos antes para evaluarlos, pero incluso en pacientes que dices, bueno, los tenemos que operar de forma más o menos urgente, el hecho de, como mínimo, empezar la rehabilitación y continuar con una rehabilitación postoperatoria, aunque no sea una cosa completa, incluso una semana, incluso 2 semanas pueden ayudar. I qui demana la visita? Vosaltres, com a cirurgià, quan proposeu la IQ o l'anestèsia perquè ha vist que hi havia Messi? Normalmente el que lo detecta es el cirujano, pero
A veces anestesia ha dicho, oye, que este paciente es un paciente complejo, pues entonces un paso para atrás y lo miramos en el comité. Lo bueno, y esto es una cosa que, como decía Alba, ha empezado ahora, nosotros teníamos esta evaluación multidisciplinar, la evaluación, digamos, pre-comité. Hasta ahora teníamos con geriatría y con medicina interna. Medicina interna veía a todos los pacientes y lo que nos faltaba un poquito era la evaluación anestésica. Entonces, antes de venir al comité, un anestesista y ya lo ve y ya dice, vale, pues desde el punto de vista anestésico, estos son los problemas que nos vamos a esperar. És a dir, però el comitè només és medicina, no només, vull dir, és malalts oncològics i no oncològics. Oncológicos también. Son pacientes complejos, no tiene nada que ver con el tema oncológico. Si os metéis, estáis invitados a meteros. Bueno. Aquesta valoració que vosaltres feu, doncs potser nosaltres la fèiem demanant la FDTCA, les PCRs i l'ecocardio i depenent de com, doncs, ja o directament amb l'especialitat, o amb cardio o en tal. Però és veritat que no els fèiem servir de prehabilitació. I, bueno, s'hauria de pensar... L'absència, exacte. No, és que si l'únic pacient vascular que no té aquesta complicació són els avarius i si tenen aquesta complicació no els operem, vull dir, aquesta comorbilitat no els operem. És a dir, que, bueno, ja parlareu amb el Benet. No, yo he hablado tanto con Frances como con Benet varias veces y ya le comentario es todo especialista que detecta a un paciente que para él es potencialmente valorable en un área del paciente quirúrgico complejo, se puede comentar, ¿vale? Eso no es ni una obligación ni nada de No, eso. òbviament, però, ostres, que sap greu perquè es cassaria tots. Però, bueno, que molt interessant i algunos pena. Sí. Lo que deies de la sentència, a vegades en canvi ara s'ha consultat també la consulta de l'avaluació, saps? Sí, també. Vull dir que no té per què passar per l'ambulatori, saps? Algun cop que han ingressat ja directament, els hem valorat directament ingressats. De hecho, aquí no venía a cuenta, pero el proyecto es un poquito todavía más amplio. No solo recogemos la cirugía programada, sino pacientes que ya están operados en nuestras urgencias, que obviamente no tendrán tiempo para ser evaluados, o pacientes que no eran complejos antes y por lo que ha pasado se vuelven complejos, también son tributarios de presentar en el comité, más que nada porque dibujar un poquito la línea la ficha de ruta también ayuda un poquito a mejorar las condiciones del paciente. Y los datos que hemos recogido, la verdad es que nos apoyan bastante. Hay un factor que en la literatura quirúrgica se cita mucho, que es el fallo del rescate, que quiere decir el paciente que fallece de unas complicaciones potencialmente tratables, pero graves. Que este índice en la literatura en pacientes complejos está alrededor de un 25% y analizándolo aquí nosotros tenemos en 15% de momento. Hi havia una cosa que jo feia la consulta i sí que m'havia enviat algun de l'escolar. Sí, és la dificultat que l'escolar tenia molta cosa de fora d'àrea, de molt lluny, de Tortosa, Amposta i tot això. Llavors, si s'ha d'optimitzar un pacient, a vegades era com molt complicat, o sea, se puede presentar y todo, pero a vegades jo crec que s'ha d'ingresar y poner el tratamiento. Pero hay opciones, porque nosotros también tenemos hacemos terciarismo, nosotros... Sí, però algun cop l'ingressàveu abans per optimitzar-lo. Eso sí, pero sí que siento que tenemos contacto a través de oncología, a través de... Entonces, hay pacientes que hemos hecho la prehabilitación en Vendrell o en Tortosa, aunque no sea... Porque sí es cierto, no vas a hacer un paciente venir de 100 kilómetros cada 2 o 3 días para hacer rehabilitación. El que volia dir és que felicitats, que està molt bé el projecte i funciona molt bé, però aquí es demostra que el treball en equip és fantàstic i quan treballem en equip els pacients van millor. Llavors això és molt important. Jo crec que és l'exemple
el paradigma, no, de que si es fa tot en equip i en un equip multidisciplinar funciona molt bé. Està claríssim. Moltes felicitats. Gracias. Yo quería preguntaros un poco de vuestra experiencia de la práctica del día a día y del manejo de este tipo de paciente. Generalmente, no sé, corregirme si lo digo de forma errada, es un paciente mayor, con comorbilidad, que ya viene claudicado de saltar del cardiólogo al nefrólogo, al hematólogo, las visitas a primaria, una enfermedad que probablemente ya no entendía muy bien cuando era el estudio oncológico y que probablemente tampoco entiende muy bien lo que se le va a hacer y que su nivel de comprensión es muchas veces pues el que es, ¿no? Pobrecillo. Entonces, claro, le tienes que explicar una cirugía que es agresiva, y tienes que ser sincero. Entonces, a veces eso puede generar conflicto porque ¿cómo lo abordáis cuando muchas veces vienen solitos? A lo mejor no tienen ni soporte familiar, ¿no? Buen soporte con sociopatía. Un poco esto. Normalmente se les pide que vengan, sobre todo el geriatra a veces les llama y les pide que vengan acompañados porque a veces la realidad del paciente no es la que es. Y a veces los familiares nos dan más información. Yo creo que en general están contentos cuando ven que además lo ven varios especialistas y que se toman en serio su caso. Pero cuando le tienes que explicar que va a ir a una cirugía que tiene un diagnóstico altísimo de entrada y que el pobre hombre a lo mejor poco saber volver. Bueno, es que justo los compañeros de cirugía vascular también lo saben. Es justo el gran problema cuando te encuentras con un paciente de estas características en la consulta. Entonces, o te vuelves loco corriendo por los pasillos, o tienes el síndrome de Superman, yo lo opero porque yo puedo, o trabajas en una cosa multidisciplinar. Parte del trabajo, bueno, ahora de la filosofía de la PQC, es decir, no porque es operable, el paciente se tiene que operar. Nosotros, nuestro papel es evaluar los riesgos, los beneficios de cada actuación que hacemos y ofrecerle una información bien estructurada al paciente. Y con esta información, obviamente el paciente tiene la última palabra, que de hecho es lo que decía, un 15-20% deciden no operarse a pesar de que el comité dice, bueno, sí se puede operar, pero con estos riesgos y con estas limitaciones. Otra cosa que es muy buena, incluso para los pacientes que se operan, es que este circuito que ya dibujamos desde antes de la cirugía, en caso de complicaciones, nos facilita mucho la actuación en la guardia. Un paciente que se te choca en medio de la guardia de las 3 de la mañana, pero que ya sabes que UCI ha dicho que sí o que no, que medicina interna ya está al tanto porque ya lo ha visto, es mucho mejor y mucho más fácil de manejar en el momento agudo. Sí, es correcto. Ana es nuestra IPA que facilita todas las cosas. Y ahora sumaremos anestesia aquí, es que en el post, ya en el previo podemos prever lo que le puede pasar y puede hacer síndromes confusionales, desorientaciones, estará solo y a partir del primer día ya activamos la interconsulta medicina interna, si tiene riesgos cardíacos se hace interconsulta, bueno, si lo veo oportuno ella, pero también en la parte social. Entonces él ya viene totalmente informado y ya hemos mirado qué le puede pasar en el post y a partir de ahí ya activamos todo lo que está en nuestro abasto, entre otras cosas del soporte que necesite en el caso de que sea una persona sola. Un ejemplo. Ya lo ponemos en antecedente antes y aquí sí incluso ya en trabajo social o lo que sea, porque todo lo hemos podido prever antes. Un ejemplo así medio tonto, pero no es tonto, es una de las cosas que evalúa esta escala en ese kit, también es el riesgo de síndrome confusional en el postoperatorio inmediato. Si ya vemos que es un paciente que se va a desorientar, que empezará a arrancarse las vías y todo esto, ya insistimos de entrada que pase el mínimo tiempo en la URPA, o sea, incluso pasamos de REA a URPA, con la idea de que cuanto antes salga a la planta para que esté con la familia y para disminuir el riesgo confusional. Bueno, son cositas, pero yo creo que al final cada ladrillo de esto suma la evolución postoperatoria. Ya todos los profesionales desde el comité saben el día que se opera, hemos puesto una alerta y a partir de allí pues lo monitorizamos todo en el post.